Creamos un espacio libre de juicios donde invitamos a expertos de los que aprendemos prácticas y filosofías que contribuyen a nuestra transformación y bienestar. Descubre la vida desde otra perspectiva y amplía la visión de tu ser. Yo soy Bárbara Flores. Y yo soy Vicky Becker. Esto es Té de Tila, un espacio para ponerte en paz. Hola, hola. Estamos con Geraldina Compeán, queridísima amiga nuestra, muy amiga, y además hoy hablando de un tema muy interesante que es el bullying, el famoso bullying que suena tanto y además para personas de mi generación no es una palabra que se escucha desde siempre, como que nació por ahí en algún momento de la vida y ya platicaremos que para mí que el bullying ha existido siempre, pero el bullying es algo fuerte, es algo muy serio y hay quien usa la palabra nada más para jugar, para quejarse y tal, pero bueno, ese es el tema de hoy. Bienvenida, Jera. Hola Vicky, hola Bárbara, ¿cómo están? Hola a todos los que estén ahorita conectados, buenas noches. Yo pues aquí con mis palomitas ya preparadas, espero que ustedes estén bien y todos los que están presentes tengan sus palomitas listas porque es noche de palomitas, bueno, tarde de palomitas. Y pues no sé si me puedan acordar por qué lo de la palomita. Claro que sí. Bueno, primero, bienvenida, Jera, bienvenida, Bar. Estoy muy contenta de estar aquí con ustedes. Y tarde de palomitas. ¿De qué va? ¿Por qué palomitas? Bueno, pues tenemos nosotros un concepto por ahí de semiología de distancia crítica y hace esta analogía. ¿Por qué? Pues porque lo que queremos es que este sea un espacio relajado y que ocurra lo que ocurra allá afuera, teniendo problemas o cosas en las que hace falta tener esta distancia, echarnos para atrás, como cuando vemos una película o una obra de arte y vemos todo en escena, pero no nos toca. Bueno, la idea de tarde de palomitas es justo eso, poder sentarnos a contemplar relajadamente, pase lo que pase, esté ocurriendo lo que esté ocurriendo, y con esta distancia, de tal manera que no nos afecta y pues palomitas. Ay, gracias, Vicky. Pues sí, justo como que yo creo que es lo rico de poder estar en este programa, ¿no? Que uno se siente como en súper confianza, súper tranquilo, y también es lo rico de ver a otras personas en su programa, como que es algo muy familiar, muy cotidiano, y sin embargo son temas siempre como de mucho interés, ¿no? Pues sí, cómo no, y además qué mejor que hablarlo así, en confiancita, con amigos, a gustito. Y bueno, pues arranquemos, ¿no? Arranquemos con ¿qué es el bullying? ¿Qué es el bullying? Fíjate, Barb, ahorita justo como decías, ¿no? Pues yo creo que siempre ha existido desde mis tiempos, pero no era una palabra que se escuchaba mucho, ¿no? Y efectivamente, como que de pronto ciertas cosas se les puso nombre, como a lo mejor antes era el niño distraído y de pronto se volvió, pues es déficit de atención, ¿no? Igual es el bullying. Toda la vida ha existido el bravucón, el abusivo, el que se burla de los demás, el que pasa por encima de los demás. Sin embargo, pues a lo mejor era simplemente el niño problema, ¿no? Y el buleado ahora, pues era pues el nerd, el teto, ¿no? Y pues bueno, ahora que esta palabra bullying, que en realidad es un término inglés, viene de bull, de toro, porque pues el toro en realidad es un animal pues que aparentemente, bueno, es un animal muy fuerte, es un animal grande, que puede pasar por encima de todo y realmente arrasa con todo en su camino, ¿no? Tú ves, por ejemplo, en las Pamplonadas y sale el toro y arrasa con todo. Y el buleador, pues es un poco lo que hace, pasa por encima de todos, sin importar, sin tener esta empatía. Y bueno, pues el bullying, pues ya es como la parte del verbo, ¿no? De estar bulleando, como playing, working, es bullying. Entonces, en realidad, el bull es el matón, el bravucón, el que molesta a los demás. Y es esta práctica de molestar constantemente, ya sea de manera verbal, física. Ahorita vamos a ver cada una, pero hay varias maneras de ejercer el bullying, pero es una práctica constante en donde el propósito o el objetivo está en hacer sentir mal
al otro, en burlarse, en ofender, a base de a lo mejor ponerle apodos, pero el chiste es como dañar, asustar para obtener algún beneficio, ¿no? Como a lo mejor hacer que me hagan la tarea, hacer que me pasen el lunch, que me deje su lugar, una bola de cosas que ahorita vamos a ir revisando con más detenimiento, pero básicamente es este acto de intimidar, dañar y asustar constantemente a una persona. Entonces podemos decir que se está haciendo bullying realmente, ¿no? No es un evento aislado en el que hoy te molesté y punto va y no te vuelvo a decir nada, sino se requiere como de esta constancia de estarlo repitiendo para que se le llame realmente bullying. Para que ya califique, ¿no? Como bullying. Ok, sí, ¿y qué implica? ¿Cuáles son las implicaciones del bullying? Pues mira, básicamente es como una serie de agresiones. Es lo que te decía ahorita un poco, ¿no? Es, por ejemplo, paso por un pasillo del colegio. Normalmente no lo hacen cuando hay, obviamente, adultos, ¿no? Cuando hay un maestro o cuando si están, por ejemplo, en un área común, en un parque o algo, pues normalmente no lo van a hacer enfrente de los adultos, sino buscan los pasillos, los lugares como más aislados. Implica, por ejemplo, en la parte física, a lo mejor paso y te empujo, ¿no? Y ya te tiré los libros. O, literal, te quito la mochila y te robo un cuaderno. O te rompo algo. ¿Sí? O sea, implica la agresión, puede ser tanto física como verbal. Ay, míralo, el típico, ¿no? El cuatro ojos. O ay, el gordito. O tarado. Cualquier insulto, ¿sí? Esa sería como en la parte verbal. Normalmente, pues, tiene que ver, o sea, agreden a las personas que tienen características físicas diferentes o que se ven como más débiles o de alguna raza específica. Claro, es como agarrarse a uno de su puerquito, tal cual. Exactamente, como agarrarse a su puerquito, ¿no? Entonces, las implicaciones, pues básicamente son agresiones que pueden ser verbales, físicas. Ahorita no, te voy a hablar únicamente de estas. No, pues de una psicológica. vez. Exacto. ¿Qué tal si nos dices de una vez cuáles son los tipos de bullying? Porque entiendo que hay diferentes tipos de bullying, ¿no? Sí, exactamente. Pues mira, el bullying verbal, son que verbal. sería básicamente el verbal, que pues es como muy similar. Todos tienen la implicación psicológica, ¿ok? O sea, si es el verbal a la de usar apodos, hacer crítica al físico de la persona, te digo muchas veces, pues los que usan lentes o los que usan frenos, o si hay algún defecto físico, o si no entra dentro de los estándares de belleza que normalmente se manejan pues en las revistas. Del imaginario, ¿no? Claro, del imaginario colectivo. El estándar imaginario colectivo. El acertador, si tiene los dientes chuecos, no sé, o sea, hay 85,000 cosas que les podemos decir, ¿no? De, ay, esas llantitas de, pues, ¿de qué te gusta? Okay. Rasgos físicos, entonces. Rasgos físicos, o que tiene la nariz ancha, o te digo, por el color de piel, ¿no? Entonces, normalmente la persona que bulea es una persona que aparentemente es más fuerte, a veces físicamente sí es más fuerte y por eso abusa un poco de eso, ¿no? O más grande, muchas veces los grandes sobre los menores. Entonces empiezan a agredir, pues de esta manera puede ser, te digo, verbal, puede ser física, como meterles el pie, un empujón, o por ejemplo, si estamos en un aula, en el colegio, a lo mejor me siento atrás de ti y pues te estoy hasta literal cortando el pelo o echándote pica pica en la espalda, lo que puede parecer una broma estudiantil. Si se convierte en una broma constante la misma persona, pues ya lo estamos bulleando. Entonces, ¿qué pasa con una persona a la que todos los días llega al colegio? Ahorita estamos hablando del caso de los niños, ¿no? Un niño que llega todos los días al colegio y se encuentra con este grupo, que hay un líder que es el que bulea, pero siempre, casi siempre está acompañado. Para sentirse fuerte, pues necesita sentirse respaldado por un grupo de niños que le siguen la corriente o que obtienen algún beneficio de él.
Y entonces, ¿qué pasa con este niño? Empieza, obviamente, a pegarle en la autoestima, empieza a hacerse menos, empieza a tener miedo, empieza a no querer ir al colegio, empieza a sacar malas notas o a no querer entrar a alguna clase o a no querer pasar por ciertos lugares del colegio, a lo mejor no salir al recreo porque sabe que en el recreo le van a robar el sándwich, por decir un ejemplo. ¿No? Que esos son casos reales que yo me sé, ¿no? Yo, bueno, cuando Renata, mi hija, estaba en el colegio, había un chavito al que siempre le quitaban el sándwich en el recreo y se lo tiraban en la basura. Pues, por supuesto, ese niño no quería salir al recreo, o sea, en vez de ser un momento agradable, pues era un momento que no quería vivir, porque sabía que ahí se encontraba con su agresor. Que no, te digo, no necesariamente es un agresor físico, a veces sí, es el empujón, pero a veces es simplemente el dame tu sándwich. No, ay, qué rico, me hiciste un sándwich, gracias, y te lo quito. Y ahí pues no es una agresión ni verbal, ni es una agresión física, sin embargo, pues te estoy intimidando y te estoy agrediendo, ¿no? Es una agresión psicológica. Y entonces los efectos que causa el bullying, nos decías que pega en el autoestima, que el chico se siente inseguro, que ya no, puede ser que ya no quiera ir a la escuela, puede ser, digo, pero pasan mucho más cosas, ¿no? Entonces, ¿qué otros efectos tiene digamos, en la víctima del bullying? Bueno, puede incluso, Bart, o sea, llegar hasta el suicidio. O sea, puede llegar a suceder, ahorita les voy a contar un caso, pero puede llegar a suceder incluso que se les salga de control de tal manera y sea tal el grado de vergüenza, de miedo a no regresar al colegio, que prefieren quitarse la vida porque no saben, y esto es parte de lo que es importante que vamos a ver hoy, no saben que sí hay como todo un proceso y varias herramientas como para poder salir de este estado de estar buleado, ¿no? De ser el niño buleado. O sea, sí existe, pero evidentemente también el perfil del buleado tiene pues toda una bola de características que ayuda a que el buleador se fije en él. Normalmente son niños pues un poco tímidos, con baja autoestima, que no son muy fuertes físicamente, ¿no? Así como chiquitos, delgaditos, o sea, no se van a poner a bulear a un toro, ¿no? Evidentemente no lo van a hacer. Entonces, pues se agarran a personas vulnerables, que... Eso está importante. Entonces, la víctima es un chico o una chica vulnerable, más bien inseguro, más bien débil, de alguna manera. Con sobrepeso o demasiado delgadas, o te digo, a lo mejor alguna característica física diferente, ¿no? Un lunar, o, por ejemplo, problemas con los ojos, ¿no? Estrabismo, todo ese tipo de cosas que, pues, de alguna manera aparentemente son diferentes y eso los vuelve vulnerables. Hasta te digo, hasta cosas tan sencillas como traer frenos, ¿no? Que cualquier adolescente, cualquier niño lo puede necesitar. Sin embargo, ese es como el target, así, ¿no? O sea, tú tienes esto y yo que me siento más poderoso, es que no es que realmente lo son, porque ahorita lo vamos a ver, pero que necesito sentir que soy más grande que tú, más fuerte que tú, que necesito probar y reafirmarme, porque evidentemente está lleno de inseguridad el buleador, se agarra de un grupito de amigos que también lo necesitan de alguna manera, o sea, se alían con el malo, pues también por miedo, ¿no? También por no ser el objeto de burla. Entonces, de repente, pues lo ves medio más fuerte, lo ves ahí medio gandallita, lo ves porque tienen también como esta parte muy agresiva, entonces los ves agresivos, los ves tal, y pues mejor me pego con porque no vaya a ser que me agarren a mí de chivito. Claro, porque si me hago amigo del buleador, entonces estoy protegido, ¿no? Como que me conviene. Entonces, a ver, ahorita ya vamos a hablar, ya te fuiste al buleador, vamos a ver, ¿quién bulea? ¿Quién es el que bulea? Mira, normalmente el buleador necesita sentirse superior. Normalmente en su casa hay problemas, o sea, es una familia disfuncional normalmente, en la que también a lo mejor se vive esta parte de bulear, o agresión física, o agresión verbal, o algo, y entonces el bulear tiene que ver con necesitar también, o sea, haz de cuenta, el buleado muchas veces bulea a su vez, ¿ok? Ese aún más débil que estábamos hablando, ese perfil
del chiquito, del flaquito, del indefenso, del sumiso, a su vez hay alguien un poquito más débil a quien sí puede bullear. Y entonces normalmente... Entonces es, acá me la hacen, acá me la pagan. Sí. Y entonces es ir haciendo ocupando estos diferentes roles. Lo que estoy entendiendo es que un chico que necesita bulear, pues es porque en primer lugar viene de una familia, muy probablemente viene de una familia en donde el bulear, es decir, el molestar, el faltar el respeto, el estar molestando a los demás es algo normal, así se vive, y a este chico lo han molestado mucho. Entonces aprendió que así es la manera de relacionarse, y entonces acá mi hermano mayor me trae fregado, y entonces alguien me las va a pagar y a alguien me voy a agarrar. Exacto, no necesariamente, o sea, fíjate, puede ser una que en su casa se vive como esta dinámica agresiva, donde a lo mejor, por ejemplo, el papá toma mucho y le grita a la mamá y tal, y el chavo se asusta, ¿no? Se asusta y entonces a su vez todo esto que no está pudiendo manejar adentro, toda esta ansiedad, toda esta agresión, va y la descarga en alguien más. De mi vida. Entonces es una manera de elaborar estas emociones desacomodadas que traen algunos chicos. Esa es una posibilidad, o sea, no hay una regla para decir es buleador porque en su casa le pegan, no, es una de las posibilidades, ¿ok? Otra es un chavo al que no se le pone atención, ¿no? El típico caso que los papás por diferentes razones no están presentes y el chavo de alguna manera está pidiendo a gritos que se le voltee a ver. Claro. ¿Y qué pasa si voy y doy problemas y molesto en el colegio a otros? Pues lo más probable es que de alguna manera estoy llamando la atención o ya sea que vayan mis papás al colegio y entonces por fin volteen a ver que aquí estoy, o simplemente en la escuela voy a ser importante porque no lo soy en mi casa y aquí al menos me hago famoso por algo, ¿no? Es una manera al final de ser reconocido y de decir, pues, valgo algo, porque en realidad no lo sienten. En realidad, la autoestima del buleador es tan baja como la del buleado. Más allá del género, pues es esta cadenita de la que están hablando, ¿no? Que de pronto, bueno, para que me toque a mí, mejor me uno al sarcasmo o me uno a la burla o algo y entonces pues se genera esta vergüenza tan fuerte social, porque ya de pequeños empezamos a hacer nuestro propio autoconcepto, ¿no? Y si hay más de 2 personas que piensan de determinada manera de mí y se burlan, pues pareciera que es un rasgo mío. Y entonces se genera esta vergüenza sostenida, ¿no? Fíjate que dijiste algo bien importante. Muchas veces en estos sarcasmos, o sea, hay atrás, o sea, todo este rollo del bullying viene también de ahí, ¿no? O sea, lo que puede ser como un comentario sarcástico, constante, pues eso ya se convierte en bullying sin duda. Y la propia mamá puede estar haciendo bullying a su hijo, o como decían ahorita, el hermano mayor al chiquito, o el chiquito al mayor, porque se aprovecha justo de esta postura de ser el pequeño y que entonces el grande no lo puede tocar, y se aprovechan, ¿no? Se aprovechan a hacerle bullying a los hermanos. El otro día también platicando con Bart, me decía, bueno, ¿y qué pasa si, por ejemplo, es un primo el que te bulea, ¿no? O sea, no necesariamente, tenemos como esta idea de que sucede en el colegio, pero en realidad no, sucede en la empresa, en los trabajos, sucede entre adultos, está como más relacionado el nombre como a la edad escolar, ¿no? Entre los 7, 14, está como más relacionado, pero en realidad esta parte de ejercer como este abuso, tanto psicológico como físico, como sexual, cibernético, que ahorita lo vamos a ver también, está en todos los niveles. Wow. No necesita necesariamente ser en el colegio. Ahora, ¿qué pasa? Que sí es como más propenso al ambiente porque justo el buleador necesita como a su equipito. Normalmente no lo hace solo, necesita sentirse apoyado, ¿ok? Los observantes, los que están ahí viendo, los que se quedan a reírse o los que no se meten y hacen algo, son tan importantes y tan culpables como el buleador. Son cómplices, ¿no? Se vuelven cómplices. Sí, o sea, solo imagínate la escena.
Si están buleando, si llega el buleador, ¿no? El bravucón así a molestar a uno y le quita la mochila y tal, y todos se desaparecieran como hormiguitas, ¡fum! Y se quedara solo, o sea, voltearía así como de, o sea, pierde como el chiste, ¿sabes? O sea, lo desarmas. Entonces, sin duda, los que están con él y los que se quedan a ver, los que filman, los que sacan el celular, ¿no? Ya sabes que ahora está como muy de moda esto, antes pues no, pero a grabar la pelea y a subirla en las redes y todo esto, pues son justo el alimento que necesita el buleador para existir. Sin ellos se desarma. Entonces, esta parte de ser observante, pues es tan grave como el mismo que bulea. Y pues eso también es bien importante, ¿no? Como que la gente entienda esta parte de responsabilidad que tiene al quedarse a ver, al quedarse a reírse, el no hacer nada, el no denunciar. Es gravísimo porque verdaderamente hay historias en las que sí acaba, como les decía ahorita, en un suicidio, con tal de no enfrentar, porque no tienen las herramientas, porque a lo mejor no encontraron el apoyo, porque se vuelve tan grande el agresor para ellos, se vuelve tan intimidante que no logran salir. Entonces es gravísimo, ¿no? Que la gente apoye este tipo de acciones. Sí, por supuesto, es gravísimo que existan chicos, chicas o de cualquier edad que se divierten a costillas de humillar a los demás. Y las consecuencias son, digo, claro que puede llegar al suicidio, pero si no llega al suicidio, de todas maneras las consecuencias pueden ser muy, muy graves porque pueden afectar a la persona para el resto de su vida, en muchos aspectos, en muchos sentidos. Entonces, sí, las consecuencias son innecesarias y son muy graves y es pues una total falta de conciencia. Sobre todo, ahorita ya salió esta otra figura, que son los observadores, ahorita profundizamos un poco, pero a mí entiendo como toda la contención que se le tiene que dar al buleado, la contención y la preparación y la ayuda y el apoyo y el darle herramientas para ahorita vamos a entrar en eso, qué puede hacer un chico que está siendo víctima de bullying y tal, ok. Pero a mí lo que de veras se me pone la piel de gallina es el buleador. O sea, ese chavito, esa chavita necesita muchísima atención, muchísima. O sea, la está pasando mal. Está actuando algo que le está doliendo en lo más profundo de su corazón, que si su familia hay agresión, que si lo bullean a él, que si no le hacen caso, que si no es visto, que si lo maltratan, que por qué necesita autoafirmarse, por qué necesita decir existo, pues porque se siente, él es el que está inseguro, el que está muerto de susto, de miedo, porque necesita existir de alguna manera. El que necesita, bueno, todos necesitan atención, pero el buleador no necesita castigos, golpizas, consecuencias así terroríficas, lo que necesita es terapia, es acompañamiento, es atención, es saber, ven para acá, ¿qué te pasa? Un chico, una chica, pues que se sienten contenidos, que están tranquilos, que están bien, no necesitan estar humillando gente, no necesitan estar molestando a los demás. Me parece súper grave la figura del buleador porque ahí hay una gran falta de atención y de amor de parte de toda la sociedad, no nada más de las familias. Y mira, puede empezar como desde a lo mejor pequeñas bromas cada vez más pesadas, hasta agresiones tan serias como también convertirse en un asesino, tal cual. O sea, imagínate en una pelea donde ya se le sale de control, pues matas al otro, ¿no? Y realmente lo que hay dentro del buleador, pues es un nivel de agresión también muy alto, porque hay mucho enojo, hay mucho miedo, sin duda, ¿no? ¿Y por qué? ¿Por qué son agresivos? ¿Por qué está enojado? ¿Por qué está tan triste? ¿Qué le pasa a ese chico o a esa chica? Sí, mira, como retomando un poquito que me preguntabas, ¿no? Que cuáles eran los tipos de bullying. Bueno, te lo quiero como estructurar un poquito, ¿no? La parte del bullying verbal, que ahorita lo dijimos, ¿no? Que consiste en únicamente lo que le puede decir una persona a otra, ¿no? Desde hacerle crítica a sus defectos físicos, a su raza, o insultos, ¿no? De cualquier tipo. Esa sería como la parte verbal. También puede ser como esta parte de amenazarlo,
¿no? De decir, pues si no me traes mi lunch, mañana tu locker va a estar roto, o mañana te parto la cara, o ni te aparezcas porque te mueres, ¿no? O sea, esta es como la parte verbal, psicológica, es como muy de la mano una de la otra, pero al final, pues bueno, agredes, intimidas a la víctima. Está también el bullying cibernético, que hoy por hoy, obviamente en nuestras épocas, se vuelve mucho más grave. Y justo estaba viendo que ahorita en la pandemia ha subido impresionante porque los chavos tienen más ocio, tienen más tiempo, están conectados a las redes todo el tiempo. Y bueno, habiendo obviamente tantas redes, o sea, tantas cosas, está Facebook, está Instagram, está Snapchat, todas esas cosas que existen hoy, todas las redes, pues el bullying cibernético es como pues, lo más por decirlo de alguna manera. Y es gravísimo porque además el buleador que hace este tipo de bullying, pues es anónimo, de alguna manera está escondido, justo como tras las redes, ¿no? O sea, el buleador que está en el colegio, pues le pones cara, lo ves, está ahí, pero aquí es muy fácil hacerlo tras bambalinas. Entonces, pues, ¿qué hacen? De repente agarran una foto tuya, de tu Facebook, de tu algo, lo que sea, y lo hacen viral. O, por ejemplo, pasa mucho, y esto es como, creo que de lo más común de este tipo de bullying, ¿no? Por ejemplo, el novio que le dice a la chavita, ¿no? Obviamente un novio de poco tiempo, que no lo conoce bien, ni mucho menos, pero oye, no seas así, mándame una foto en brasier. Ay, no, qué pena, no sé qué. Ay, dame una muestra, ya sabes, típico, ¿no? Una muestra de que me quieres, ay, entonces conmigo, y presiona, presiona, presiona hasta que la chava, que obviamente es una chava con una autoestima baja, que es una chava vulnerable, que es una chava que sabe que va a ceder, le manda la foto en brasier. ¿Y este chavo qué hace? La sube. La comparte, claro. Lo mismo que los observadores. Quien abre la foto, la ve y la reenvía también, se vuelve igual de cómplice. Pero eso es lo que sucede. ¿Cómo se hace viral? Pues porque uno lo manda y todos lo mandan y todos lo abren y todos se vuelven cómplices y participantes del tema. Entonces, pues cosas que se supone que estaban en nuestra vida íntima, resulta que tú te encargaste de hacerlo de la vida pública. Y esto es gravísimo, pero justo es del tipo de bullying que más suicidio genera, porque es mucho más, el contenido que puedes obtener es mucho más íntimo también. Pues sí, y un adolescente pues le falta estructura interna, entonces son como mucho más frágiles internamente, más vulnerables. Entonces, ¿qué hago con esto? Ya no pertenezco, qué miedo, ya me quemé, ya pensaron, ya dijeron, además me traicionaron y me dijo que me quería y ya subió la foto. Todo esto, por supuesto que sí puede llegar a los extremos, ¿no? Y en el momento... Hasta llegar a ser... Ay, perdón, Vicky. Sí, y en el momento en el que, pues, una de las esferas más importantes es la vida social, son los amigos, y estás pues entrando en esta interacción, ¿no? Que regularmente es en la adolescencia, pero incluso pues ha ocurrido a todas edades y hay testimonios por ahí, incluso públicos de algunas figuras importantes, y narraban eso, que parecía que de pronto toda la sociedad, que la sensación de vergüenza es que de pronto toda la sociedad te voltea a ver a ti. Y entonces es increíble porque arrancó uno, pero sienten que están señalando todos los dedos, ¿no? Y entonces eso es lo que realmente lleva a alguien al suicidio, de pronto. Bueno, pues justo ahorita que decías esto, ¿no? Por ejemplo, pues pasa muchísimo con las figuras públicas, ¿no? O sea, se les inventa cuánto chisme, cuánta cosa, y está en todas las redes, en todos los medios, y el mundo entero, porque además eres una figura pública, pues ya te vio cara de lo que sea, ¿no? De lo peor. Y claro, llega un momento en que si tú no tienes una autoestima fuerte, si no tienes un buen autoconcepto, pues realmente no puedes sostener todo eso, ¿no? Prefieres no existir a que todo el mundo te mire de esa manera. Claro. Entonces sí creo que ahorita, pues justo, ¿no? Como el que nuestros hijos tengan acceso a las redes ilimitada, que no haya un control, tal, pues es como importante. Entonces,
por ejemplo, ¿no? Me preguntaban, ¿cómo te puedes dar cuenta que a tu hijo le están haciendo bullying cibernético, ¿no? Digo, a tu hijo o a tu alumno y cualquier tipo de bullying. ¿Cómo puedes saber que un chico está siendo víctima de bullying? Bueno, ok, ahorita, bueno, contesto eso. En general, o sea, normalmente un chavo que está siendo bulleado, sabemos que ahorita estamos en cuarentena y pues que no está viendo clases presenciales. En una época normal, diríamos que el chavo empieza a no querer ir al colegio, empieza a querer, o sea, empieza a inventarse enfermedades, me siento mal, me duele la cabeza, empieza a vomitar a lo mejor, incluso de nervios, ¿no? De no quiere ir al colegio, trata de no ir. Ya si no lo logra y tiene que ir a la escuela, va a empezar a faltar a clases. Entonces se va a reflejar pues en sus calificaciones, va a empezar a tener un rendimiento escolar más bajo, lo vas a ver, o sea, literal es como muy gráfico. O sea, tú ves una foto, si buscas una foto de un niño bulleado, mira hacia abajo, ¿no? O sea, realmente se hacen así, se hacen chiquitos, su autoestima se vuelve pequeña, pequeña. Entonces, llega del colegio, imagínate que estuvo en el colegio y lo estuvieron molestando. ¿Cómo sale ese niño de la escuela? Enojado, triste, mentando madres, porque hay una impotencia de que no se pueden defender, porque realmente creen que no pueden contra el agresor en ese momento, ¿no? Entonces, ¿cómo llegan a la casa? Enojados. O sea, es el típico, mi vida, ¿cómo te fue en la escuela? Déjame, ¿no? Empiezan a estar agresivos en la casa, entonces ya es como de, pues algo le pasó. O sea, ya de ahí de entrada te cuestionas, pues, ¿qué pasa? ¿Algo le pasó? Bueno, igual no tuvo un buen día. Pero si esto se repite constantemente, pues sí ya es, por supuesto, un foco de alerta para decir, ¿por qué diario llega así? ¿Por qué diario está enojado? Se encierran en el cuarto, no quieren ya convivir. Mucho del bullying también tiene que ver con esta parte de excluirlos del grupo social, que no vayan lograr que no vayan a las fiestas, que se burlen de ellos, o sea, sacarlos del núcleo social. Entonces, pues tú te vas a dar cuenta también que no lo están invitando, que ya no quiere ver a sus amigos. El buleador normalmente también es alguien, puede ser más bien, perdón, alguien que está cerca de ti, alguien a quien tú le tuviste confianza en algún momento y de pronto pues ya no es tu amigo y se te voltea en contra y usa toda tu información privilegiada para difundirlo y que se rían de ti. Por ejemplo, en esas edades, 7, tal, puede ser común que un niño se hizo pipí del susto, de algo. Le dio tanto miedo que se hizo pipí. Se lo cuenta a su amigo o su amigo supo. Imagínate esa edad, decir, y se hace pipí, y le dio miedo y se hizo pipí, maricón, no sé qué. O sea, esa edad, con esos secretos que tus amigos saben de ti, te hacen pedazos. Entonces, uno que incluso pudo haber sido tu amigo se puede convertir en tu peor pesadilla. Entonces, te excluyen del grupo, tal. Entonces, tú como papá, pues te empiezas a dar cuenta que tu hijo está cambiando, que está nervioso, puede empezar a haber insomnio, que no puedan dormir, o que tengan pesadillas en la noche. Entonces, son como foquitos de alerta, como pues típicos, en los que nos tenemos que fijar. O sea, si un día, no puedo dormir, tuve una pesadilla, pero si ya ves que es constante, dices, pues, ¿qué está pasando? Oye, y me imagino que algunas cosas como si fuera estrés postraumático, como alteraciones en la alimentación, en el sueño, en el humor. Claro, justo también la alimentación es un punto importante, ¿no? Puede de repente haber falta de apetito o al revés, o sea, empezar a comer por ansiedad. Y ese justo es yo creo que son como pues de los temas de bullying más importantes, ¿no? El sobrepeso. Y entonces, ¿qué pasa? O sea, la típica película, sí, trata de evocar a la típica película así del gordito y todos burlándose de él y le avientan la comida y ya de la ansiedad, o sea, los niños empiezan realmente a comer, ¿no? Entonces puede haber alteraciones desde comer mucho hasta dejar de comer, de no querer comer. O sea, tengo así como clarísima la imagen, ¿no? De un niño frente a la comida y y que de plano avienten el plato y se paren enojados, entonces ahí la familia es así como de, bueno, pues, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando, no? Puede llegar a haber ataques de pánico incluso, ¿no? O sea, imagínate llevarlo al colegio cuando ya tiene tanto miedo y no quererse bajar y puede ser una personalidad en la que verdaderamente ya entre hasta en un ataque de pánico o vomitar. La hija de una amiga mía vomitaba al llegar a la escuela.
así literal, era tan fuerte la ansiedad y el miedo que le generaba que vomitaba. Entonces, bueno, cuando ya sabes que no es lo normal en tu hijo, de pronto empiezas a observar estas actitudes o estas características, pues sí, son como los focos de alarma para empezar a checar qué pasa. Te digo, en una época normal en la que los niños van al colegio, pues lo normal sería como empezar a contactar con los profesores, saber qué están notando ellos. Aquí ya estamos a qué hacer. Entonces, a ver, para empezar, para que los papás, los maestros, los tíos o las personas que están cerca se den cuenta de que un niño puede estar siendo buleado, es cuando ves cambios en sus rutinas, en su alimentación, en su sueño, en su humor, a ver, y además cambios constantes, aquí algo está pasando. Esas cosas no pasan porque, pues, no más. No, y fíjate, hay otra que también es importante, cuando empieza a llegar con las cosas rotas, o por ejemplo el lápiz roto, la mochila rota, o algo roto, o le faltan cosas, de pronto pues que ya no trae el cuaderno, pero no te sabe explicar qué pasa, y no es un niño que normalmente pierde sus cosas, por lo que estábamos platicando ahorita, ¿no? Te saco de la mochila el libro, te lo tiro a la basura y te lo rompo. Pero el niño no se atreve a llegar a la casa y decir, pues me lo sacaron de la mochila y me lo rompieron. No, porque además probablemente es amenazado y tú dices algo y te voy a golpear o vete a saber. Ok, entonces, observas a los chavos y ves cambios importantes, entonces está pasando algo. Ahora, ¿qué hacer? ¿Qué hacer todos? Como quieras, platícanos, pero ¿qué puede hacer el chavo o la chava buleada? ¿Qué pueden hacer los papás o los maestros? ¿Qué podemos hacer como sociedad? Mira, como te decía ahorita, no nada más pasa en la escuela. Sin duda, yo creo que se gesta, pues, obviamente, en la infancia, porque como sabemos, siempre tiene que ver con el autoconcepto, y el autoconcepto se forma, pues, desde que empezamos a crecer, ¿no? La huella de abandono y todo esto que ya sabemos. Entonces, pues, ¿qué sucede si no es detectado un chavo buleador a tiempo? O pues va a seguir y un día va a ser un jefe en una oficina y va a bulear también a sus empleados y les va a... Sí, ¿no? O si no es el jefe, pues bueno, el que sea, el puesto que tenga, pues va a bulear al que tenga al lado y lo va a hacer sentir menos. Está también, y antes de explicarte esta parte que me acabas de preguntar, me gustaría mencionarlo, que también está el bullying sexual, ¿no? En el cual ya nos metemos con la sexualidad de la otra persona, con a lo mejor hacer burla de sus genitales o incluso atreverme, así como que paso y te empujo y te agarre la nalga o te agarre la boobie, o al revés, una mujer a un hombre, porque fíjate, hay algo muy interesante. Hoy que platicaba con María, mi hija, que íbamos a estar aquí, me decía, oye, ma, pero como que lo pones mucho como de que fuera un hombre a un hombre o un hombre a una mujer, pero las mujeres son gruesas, ¿no? Que lo decía creo que ahorita Vicky. Sí es cierto, o sea, puede ser una mujer que bulea a un hombre también, ¿no? Entonces, hacerme de las partes sexuales de la otra persona, o esta parte de acosar sexualmente también, constantemente, a alguien, a una persona, para obtener algún beneficio o para incluso hasta conseguir pues, sexo gratuito, algo, ¿no? A través de lo cual te estoy chantajeando con algo que te sé, con cualquier cosa, o con darte un puesto, que eso pues es muy sabido en algunas empresas aquí en México, donde pues si quieres tal puesto o quieres tal papel, pues tienes que pasar por acá, ¿no? Y entonces esta parte de, pues que puede ser como acoso sexual, también puede caer en esta parte del bullying sexual. Entonces, bueno, lo quería mencionar porque esa no la habíamos mencionado entre los tipos de bullying. Pero bueno, respondiendo a tu pregunta, ¿qué hacer? ¿Cómo nos damos cuenta? Tal. Yo creo que aquí es bien importante en la sociedad en general, pues ya sea dentro de un colegio, si estamos en la etapa del colegio, sino pues ya en las empresas también, como tener como muy claro qué es esto, ¿no? ¿Qué implica el bullying? ¿Cuáles son las consecuencias de una persona que bulea? O sea, tener como consecuencias muy, muy claras y muy graves para que la gente de verdad haga como esa conciencia, y también como crear una sociedad consciente de la responsabilidad que tienen cada uno, los observantes, de no fomentar esta parte, ¿no? De no apoyar al buleador,
de no ser partícipe, o sea, la responsabilidad que tienen al sí hacerlo, o sea, cómo se vuelven cómplices. Entonces, hacer como mucho estas campañas, en los colegios se hace demasiado, se hace mucho estas campañas de no bullying, de yo no juego a eso, por ejemplo, podría ser, o sea, yo no juego a eso, sorry. ¿Por qué Entonces, no juego a eso? Porque sé que la es me parece importantísimo esto, Gera. O sea, el hacer consciente a todas las personas, tanto papás como a los chavos, como a los niños, de esta responsabilidad de los observadores. Tú como observador tienes una responsabilidad. Y si te haces súper pato, si no dices, si no haces, si te ríes, si apoyas, es que ya con eso, yo creo que con eso se ganaría muchísimo, ¿no? Sí, Claro. como que vean la responsabilidad que tienen en participar de esa manera, ¿no? Y también como responsabilizarlos de atreverse a denunciar, que eso es, ahorita vamos a llegar ahí, pero la importancia de poder denunciar, que haya en los colegios o en las empresas, en donde sea que estés, siempre la posibilidad que esté a la mano, que lo sepas, que sea información que conoces, de que hay un lugarcito, un caminito en el cual tú puedes llegar a denunciar de manera, si quieres, anónima, porque justo es lo que les pasa, que no se atreven porque piensan que les va a ir peor. Claro. Y van a ser el soplón, el chismoso, el tal, entonces pues se lo van a agarrar peor por ahí. Entonces, evidentemente, si los buleadores ven a su víctima entrar a la oficina del director y luego los mandan llamar, pues ¿qué va a pasar? Le va a ir peor. Entonces, tiene que haber como métodos y formas de poder denunciar sin que sea evidente, a lo mejor a través de un mail, a través de un buzón, algo que puedan hacerlo sin sentirse amenazados de regreso. Y lo mismo en una empresa. Pasa muchísimo. O sea, yo lo he oído incluso con consultantes, con personas adultas en empresas importantes, donde siempre el jefe, de una o de otra forma, ejerce este tipo de actitud, ¿no? A lo mejor a través de hacer sentir menos o de que no es suficiente, no sé, pero siempre existe y pues van a lo mejor a recursos humanos, tal, pero al final no pasa nada, al final sale contraproducente. O sea, pareciera que es como broma, pero es increíble que no exista realmente una consecuencia para que una persona que está actuando así, pues ahora sí que lo deje de hacer, ¿no? No pasa, en realidad no pasa en ninguno de los niveles. Entonces, yo diría que lo más importante es eso, ¿no? Bueno, a nivel escolar, pues que los papás estén como muy en comunicación con el colegio, que siempre estén como esta retroalimentación de cómo va mi hijo, cómo lo ven, y lo mismo el colegio. En el momento en que tú te das cuenta que algo está sucediendo, pues luego ir al colegio. En caso de que el colegio no hiciera caso y esto siguiera y se volviera más grave, pues siempre hay como instancias mayores, ¿no? Siempre hay pues la SEP, otras cosas a donde puedes ir incluso a denunciar al colegio por no estar haciendo algo, ¿no? Pero bueno, ¿qué hago con mi hijo? O sea, lo mismo, ¿qué haces? ¿Qué hago con mi hijo que está siendo bulleado y que pues yo lo veo frágil también, que no sé cómo ayudarlo, que ya le dije que me diga quién es, pero no se atreve y tal? Yo siento que esta parte de la autoestima, pues no se da como sola. O sea, si tú tienes una autoestima baja, difícilmente a esa edad, e incluso a la edad adulta, lo puedes reparar tú solo o lo puedes trabajar. Se necesita siempre como un acompañamiento, ¿no? Y lo sabemos como consultoras. Necesitamos un acompañamiento. Entonces yo, de lo primero que sugeriría que se encarguen las mamás es pues buscar también ayuda terapéutica cuando ya es necesario. Sí, como tener actividades, cosas que le den logros a tu hijo, desde pequeños logros, para ir como haciendo crecer el autoestima. Yo también recomiendo esta parte de a lo mejor meterlo en una clase de defensa personal, en la que se prepare para poder, si en algún momento es necesario, pues enfrentar a su agresor. Porque eso es lo que pasa con ellos también. Ellos pues van a atacar al débil mientras el débil se deje. Pero el día que el débil les resulte con un buen madrazo, perdón, se va a acabar el asunto. Y eso pasa. Y eso te voy a contar. Eso le pasó a Patricio, mi hijo, cuando iba en secundaria. Él tiene déficit de atención y tomaba medicamento.
y en la zona de la alberca, solito, ahí estaba secándose, llegó un grupito de chavos a molestarlo de ¿qué? ¿Ya te toca tu medicamento? ¿No? Burlándose de que tomaba medicamento porque lo jalaban del salón, la enfermera, lo llevaban a la enfermería, le daban su medicamento y lo regresaban al salón. Entonces era como muy evidente. Y Patricio dice, hoy te lo cuento, dice, ma, es que yo ni siquiera lo pensé. O sea, claro que era 1000 veces más grande que yo y yo sabía que podía perder, pero también sabía que si no le daba un buen madrazo, me lo iba a seguir diciendo toda la vida. Entonces, pues no es que yo esté a favor de la agresión ni mucho menos, pero a lo mejor sí hay momentos en los que, pues claro que le tienes que enseñar a tu hijo a que se tiene que aprender a defender y que a lo mejor una buena tranquiza va a ser la solución una vez, ¿entiendes? O sea, no que se agarren todo el tiempo. Esa vez me mandaron llamar de la dirección y yo estaba en un colegio católico y entonces yo le decía al padre, le digo, ok, padre, sí estuvo muy mal lo que hizo Patricio, pero está de acuerdo que es una jungla aquí afuera y que si no lo hace de esa manera se lo hubieran traído de bajada el resto del año. Y se quedó así y me dice, pues sí. Pero bueno, de todas maneras no lo podemos permitir y yo estoy de acuerdo y va a tener una consecuencia. Pero me quedó clarísimo que fue necesario, caray. O sea, tristemente a veces es necesario, ¿no? Pero no como para fomentar, o sea, sí quiero hacer como la aclaración, no para fomentar que se defiendan a madrazos y que, ay, dale tú más duro, te picó el ojo, pues tú pícale los dos, pues te sacó la lengua, pues tú se la cortas, ¿no? No, imagina. Evidentemente. Por si está duro el ambientito y ahora pues defiéndete madre. Claro, pero sí considerar, pues meterlo a una clase de defensa personal, ¿no? Te digo, empezar a darle como estos pequeños logros, pero, ¿no? Para que pueda empezar a... Es que exacto. Sí me parece importante lo de las clases de lo que sea, digo, puede ser de defensa personal o de artes marciales o de fútbol, de lo que sea, pero ¿para qué? Simplemente para que tenga más condición física, para que se sienta más fuerte, porque sí es impresionante cuando uno hace ejercicio, como te sientes mucho más fuerte, sí te sientes más seguro, sí es una manera de sentir que puedes, que tienes logros, y simplemente sentirte más ágil y más fuerte, eso está increíble. Y la disciplina que en un deporte o en un arte marcial puedes ganar, sí me parece muy bueno. Entonces, lo que veo aquí es que por un lado, digo, no quisiera meternos en las empresas porque eso es algo que no podemos hacer. No podemos, ya es acoso, alguien te acosa en una empresa, pues, ¿qué opciones tienes? Demanda, ¿no? Al juicio, porque ¿qué otra cosa? En fin. Pero a nivel escuela, como que qué se puede hacer o qué se debe de hacer. Entiendo que tanto los papás como los maestros y la gente de las escuelas, pues tienen que poner las condiciones para que los chavos puedan denunciar y que se sientan respaldados, que ya esté organizado como un aparato dentro de la escuela justo para atender casos de bullying. Y ya con que exista, yo creo que con eso se pueden sentir muy contenidos o muy apoyados, con que exista ya la organización. A ver, aunque no hayas sido buleado, te voy a informar, alumno, qué puedes hacer en caso de que seas buleado. Y en el caso de que se te antoje bulear, te voy a informar, querido alumno, cuáles son las consecuencias. Entonces, saber que... Exactamente, o sea, tiene que haber campañas, exactamente, donde esté como muy a la mano esta información. Y organizado, ajá. Claro, y donde, exacto, el chavo buleado, para que se atreva a ir a denunciar, va a pasar por un proceso. Entonces, a lo mejor ni siquiera sabe cuáles son los pasos que tiene que hacer. En cambio, si tú tienes tus carteles, das pláticas, o sea, entre los mismos alumnos, ¿no? Que haya encargados de informar a otros alumnos qué pueden hacer. Y esto que te estoy diciendo, o sea, si estás siendo buleado, haz como tu red de apoyo con tus amigos, cuéntaselo a tus amigos, se lo tienes que contar a un adulto, tienes que hablarlo con tus papás. Claro. Sí hay formas de hacerlo, de resolverlo de manera como por atrásito sin que se den cuenta que los estás acusando. Con una metodología, paso 1, paso 2, paso 3, lo que estás diciendo ahorita, ¿no? Exacto, sí. Que se sientan seguros, que sepan que pueden denunciar sin que haya consecuencias, que van a estar respaldados, pero para esto tiene que suceder. No tiene que suceder de esa manera, o sea, tiene que realmente la escuela manejarlo bien. Y sí es como lo sugerido. Escuela, informa a tus alumnos
qué es lo que recomiendas hacer en caso de que se sientan así, Sí. ¿no? Ahora, tú como papá, también, igual, infórmate qué se hace si tú estás creyendo que a tu hijo lo están molestando, porque pues es el término como más común, o sea, me doy cuenta que algo pasa con mi hijo, lo están molestando, pues ¿qué hago? Ajá. Pues igual, contactas a la escuela, tienes que hablar con tu hijo, hacerle saber que puede confiar en ti, que estás con él, que lo apoyas. Muchas veces pueden llegar a contarte, es que fulanito me hizo tal, y tú, ay, ya, no aguantas nada. Ay, no, no te creo. Entonces, bueno, lo primero, pues tiene que haber papás receptivos, papás abiertos a realmente confiar y creer. Ahorita que estábamos en la parte de lo de la computadora, mucho pasa que, por ejemplo, cuando en la casa ahorita que estamos con todas las redes y tal, si se acerca el papá a la computadora del chavo y el chavo cierra sus aplicaciones o cierra la compu y no deja ver, pues ya como que algo puede sospechar. O puede ser el que está haciendo algo, el que está usando mal las redes y está mandando cosas, o ¿por qué no quieres que vea? Hay mil razones, pero ese es un tip que nos dan como para, oye, a ver, revisa por qué te lo cierra, por qué te lo quita, por qué no deja que lo veas. Evidentemente, si te están bulleando por un medio de esto de las redes, tienes que también saber que tienes que aplicar más candados, no debes abrir las cosas que te mandan, tienes que ignorar por completo. O sea, si a mí me empiezan a llegar recados de te voy a matar así en la red, lo primero que hago es, si lo ignoro, si bloqueo a esa persona y pongo candados de seguridad a mis redes y tal más grandes, porque normalmente, por ejemplo, en Facebook no está, lo pueden ver solo mis amigos, o lo pueden ver los amigos de mis amigos, o lo puede ver todo el mundo, ¿no? Pues poner como más candados e ignorar. O sea, justo eso también desarma al buleador. Lo mismo también en la parte de que bulean físicamente, ¿no? O sea, o verbalmente. Si tú no haces caso las primeras veces, si ignoras lo que te están diciendo, como que pierdes el chiste, como que ya no eres sujeto a burla. Ah, no, pues no me funcionó por acá. Exacto. Entonces eso también lo deben de saber. Sí, ahí va yo. Por un lado, sí que la escuela tiene que tener, ojalá que todas las escuelas lo tuvieran, sé que algunas sí, pero no creo que todas las escuelas tengan como organizado todo este aparato para prevenir y para tratar y para canalizar este tema del bullying. Eso por un lado. Pero el otro, ¿qué hacer con el chico buleado? Terapia, sí o sí, terapia, consulta, lo que sea, pero justo de alguna manera que él aprenda cosas como lo que estás mencionando ahorita. ¿Qué gana si sí responde? ¿Qué gana si no responde? ¿Qué puede hacer para que, vamos, qué respuestas creativas puede tener para obtener mucho mejores resultados y ir ganando en confianza ontológica, en seguridad en sí mismo? En fin, como ir acomodando todo este rollo interno de manera que lo pueda manejar mejor, que deje de afectarle. Entonces yo creo que es terapia sí o sí, alguna actividad de deporte y pues idealmente, sí, todo lo que dices, unos padres conscientes y que le den todo el apoyo y tal, pero pues vete a saber cómo les fue a los padres y cómo están acostumbrados y entonces luego los padres, a ver, ¿cómo serán los padres de los buleadores, por ejemplo? Yo los que mandaría terapia serían los papás de los buleadores. Claro, pero como dices, ¿no? Pues es como realmente ideal poder tratar a toda la sociedad, ¿no? A los papás, al hijo, a todos. Pero como eso evidentemente no es tan fácil, o sea, justo si esta información está más accesible a ti por la escuela, a lo mejor si sí tienes unos papás un poco más conscientes, pues que tus propios papás te lo hagan saber, oye, si en algún momento alguien te molesta, no dudes en decírmelo, o acude a la dirección. O sea, si tienes tú esta información, y se la puedes compartir a tu hijo, pues ya por lo menos medio sabe qué tendría que hacer. No respondas, ignora, o evita, por ejemplo, si los ves que están, el grupito de buleadores está ahí, pues búscate otro caminito, o sea, no lo confrontes cuando está en grupo, y no, o sea, si es un toro, pues no te lo madres porque te van a agarrar entre cinco, ¿no? Entonces, si lo vas a agarrar o lo vas a confrontar, confróntalo solo, que también eso sucede mucho cuando el buleador está solo. Y, por ejemplo, el típico que están a lo mejor dos amiguitas, ¿no? Y pasa la buleada y entonces se cuchichean estas. Si la buleada se acerca y les dice, ¿qué? ¿Me vas a decir algo? Dímelo en mi cara. Normalmente, pum, las calla.
¿no? Porque es esta parte de los espectadores. A lo mejor sí está como este líder, pero ya todos están participando. Como si dijéramos que se hace viral, pues en el colegio, en la manera física, también se hace viral, ahí con las personas. Pero se corre como toda la información y entonces todos ya cuchichean y todos te voltean a ver y todos se ríen de ti. Pero no todos tienen la fuerza del buleador. Entonces, si el buleado se atreve a empezar a confrontar así en pequeños grupos, a decir, ¿qué pasa? ¿Qué te traes conmigo? Claro que desarma un poco toda esta red. Para llegar a eso, pues claro, ya tiene que estar medio cansado, tiene que tener como esta información, tiene que tener un poco más de autoestima. Fíjate que ahorita estaba yo viendo en estos días pasados una serie que se llama, ay, se me acaba de ir. Bueno, esta se cuenta la película de Karate Kid, pero ahora está hecha serie. Ahora ya son ellos adultos, pero son los mismos actores. Y está muy interesante porque hay muchísimo de material para este tema del bullying, en el que, claro, no sé si tú viste esa película de Karate Kid o no la viste. Bueno, esa se cuenta un chavito que también en la escuela lo bulean, hay un grupito de chavos como de más dinero, porque también el tema socioeconómico tiene que ver, ¿no? Cuando uno es de un nivel socioeconómico más alto y tiene este perfil del buleador, pues claro, ataca al perfil socioeconómico más bajo. Entonces aquí era un chavito que no tenía mucho dinero y tal, y los chavos ricos de la escuela lo buleaban y lo buleaban y lo buleaban. Entonces él empieza a aprender karate, pues para defenderse, no para atacarlos ni nada, sino como para por lo menos saberse defender porque le daban unas golpizas tremendas. Y ahora en la serie, que son ellos de grandes, te ponen la historia del que era el buleador. Y claro, eran unos papás súper ricos que jamás lo pelaban. El mismo papá, pues también, pues se la pasaba sobajando a su hijo, diciéndole que no servía para nada, no le ponía nada de atención, porque pues lo único que le interesaban eran los negocios y tal. Entonces ese chavito era el que buleaba al protagonista, ¿no? Entonces cuando ahora de grande lo ves y entiendes que tiene todas las razones para ser como es claro, es que no es el bueno y el malo, es que los dos perfiles tienen un vacío impresionante y como decías ahorita, ¿no? Necesitan la misma ayuda y la misma compasión, ¿no? Ay, sí. Entonces, es como muy interesante ver cómo las historias pues, te digo, de los buleados y de los, perdón, Buleadores. de los buleadores, son pues al final lo mismo. Hay un vacío, hay falta de autoestima. Entonces, bueno, pues esta serie se las recomiendo, porque te digo, tiene como mucha información de estos dos perfiles. Entonces, bueno, pues ahí mucho lo que decían es, pues ignora, ¿no? Ignora lo que te están diciendo, o sea, no, si vas a enfrentar a tu agresor, hazlo solo, cuando no esté en grupo. O sea, sí hay como estos tips que si tú los tienes, se los puedes comunicar a tu hijo. Si como escuela lo pones en una campaña donde esté a la vista de todos, pues ya, porque muchas veces no se atreven ni siquiera, es tanta la pena que sienten, además, porque se llegan a creer que sí son lo que su buleador les está diciendo, que sí son feos, que sí son gordos, o que sí son flacos, o que es culpa de ellos, que se merecen esa agresión, se vuelven tan sumisos y tan pequeños que ni siquiera se atreven a decir que los molestan, ni siquiera. Entonces, cuando tú tienes todo esto como a la mano, a la vista, pues ya, seguramente va a ir calladito a hacerlo y va a tener como el apoyo, va a poder tener el apoyo, ¿no? Una salida. Y me da esta sensación de justo la información, ¿no? Tal cual como el acoso sexual, de pronto, pues desde muy pequeños, pues no, nadie está enterado y ocurren muchas cosas. ¿Y qué ocurre si ya se respira esta información y si tú desde pequeño sabes por qué la otra persona te está agrediendo y por qué tiene esa necesidad y entonces no te enganchas y que lo que diga la otra persona pues no tiene nada que ver contigo? Ok, y entonces, pues es un poco como el tema de la tolerancia. Se tiene que respirar, tiene que haber una cultura. Y estamos pues pasando de un tema invisible a ahora enterarnos de qué es, cuáles son esas implicaciones
y cuáles son las razones profundas de ambos lados, porque sí, finalmente se va replicando por el resto de la vida, ¿no? Entonces, pues al final vas a buscar el agresor si fuiste buleado o vas a seguir buscando agredir y entonces hay que reparar, ¿no? Entonces también la cultura de atendernos, ¿no? De ir a una consulta terapéutica, de saber, pero sí creo que es un tema de información desde muy pequeños. Y fíjate, Vicky, perdón, rapidísimo, lo que acabas de decir, ¿no? De la cultura de la tolerancia, ¿no? O sea, al final tiene que ver todo con eso. O sea, como si enseñamos desde chavitos a los niños a respetar las diferencias de raza, de religión, de características físicas, de habilidades, de todo, ¿no? Y los enseñamos a ser asertivos en la comunicación, pues no tendría por qué pasar esto, pero no hay como esa información, ¿no? Como que te enseñan matemáticas, física, química, pero no te enseñan a ser tolerante con tu amigo, a ser respetuoso. Y pues como decía, si en mi propia casa mi papá se burla de mí porque soy medio lenta o medio torpe, pues claro, yo creo que eso es lo normal y voy y lo hago con mi compañero que también es torpe, más además con el nivel de agresión que ya traigo o de enojo o de frustración, pues lo hago todavía con mucho más fuerza, ¿no? Entonces, bueno, pues idealmente, claro que todos deberíamos de ir a consulta y estar en este proceso de autoconocimiento desde muy pequeños, pero pues sabemos que tristemente no es así. Entonces, por eso la importancia pues de estos programas y las personas que escuchan, de saber que sí existen pues estas herramientas, que sí existen personas capacitadas para ayudar a fortalecer la autoestima de sus hijos, ¿no? Que sí es importante trabajar en eso desde pequeños. No te esperes a que tu hijo ya tenga 20,000 problemas de autoestima y esté en el hoyo para empezar a enseñarle a cómo hacerlo, cómo tener pequeños logros y cómo darse cuenta que pueda formar un autoconcepto sano. Funcional y claro. Entonces, creo que es muy importante ponerlo sobre la mesa. Para variar, los temas que hacemos tabú, que es lo que Vicky acaba de dejar muy claro, los temas tabú hacen que todo se vuelva un caos. Entonces, ponerlo en la mesa y hablarlo en la familia, hablarlo con los hijos. ¿Y qué pasa si esto? ¿Y qué pasa si el otro? ¿Y qué pasa si aquello? Y también me quedo con pues autoconocimiento, porque si de alguna manera aprenden tanto los papás como los maestros, como los alumnos, como los chavos, a conocernos como seres humanos, cómo funcionamos los seres humanos, a ver qué le parecerá al buleado, a la víctima, a través de un proceso de consulta, de terapia, de lo que sea, aprender cómo somos los seres humanos y de pronto que entienda que, o sea, ¿cómo? Entonces el que me bulea, el que me molesta, el grandulón, el que me golpea, tiene miedo y es inseguro y es porque le ha ido fatal. O sea, hasta puede conectar con compasión, pues. Ya cuál miedo, ya qué miedo le voy a tener a este. Porque además, pues sí, un buleador con este autoconcepto fragmentado que tiene que tener para ser agresivo, porque si no, como para qué, no tiene chiste ser agresivo si estás bien, pues los vuelve muy frágiles. O sea, si tú sabes que está fracturado, que tiene cosas que le duelen, vamos, es muy fácil desarmarlo, claro, por ahí le llega. Desarmarlo, que no es la idea, digo, la idea también es que los buleadores pues aprendan a conocerse a sí mismos y a los demás y pues ahí vamos con claro, y sabes que no necesitas ser una familia disfuncional y tal. En una familia común y corriente, en la educación básica, nuestros hijos tendrían que también tener esta información de qué es bulear. O sea, no nada más cuídate de que te buleen, sino ya ver, si tú haces bromas pesadas constantes, si tú te agarras a uno de tus puerquitos, si tú tal, tú estás volviéndote en esto te estás convirtiendo, y también como hacer como mucho, pues, mucha conciencia. Esta información y mucha conciencia, exacto, porque también a lo mejor yo creo que soy el simpático del salón y todos se ríen de lo que hago y yo me creo muy fregón y no necesariamente tengo el perfil atrás de una familia violenta ni nada, simplemente pues me autoafirma y les parece chistoso, pero no tengo idea de que realmente lo que estoy haciendo puede tener consecuencias tan serias y puede llevar a una persona a sumergirse en una depresión, incluso al grado de llegar a un suicidio. Entonces,
si a mí ya me enseñaron eso y ya me hicieron esa conciencia, pues ya sé que no está chistoso y que no cae nada más en una broma, ¿no? Ya te vas responsabilizando de tus actos. Pues muy bien. Oye, muy, muy padre. Me encanta hablar de temas que se hablan poco, que nada más quedan así como y puros hilitos por ahí perdidos, pero no, aquí los sacamos, los ponemos, hablamos, y yo creo que es bueno que todo mundo hable, hay que hablar de los temas tabú. Que se enteren. Hay que hablar de los temas, así es. Pues muy bien, mi Sí, Jera. justo, que todo esto se haga cultura. Que se haga parte, exactamente, parte de nuestra educación, parte de la cultura, y que no sea, como decías ahorita, un tema que es como medio tabú o como que medio que sabes que existe, pero como que pareciera que sucede allá lejos, ¿no? Y a veces lo tenemos demasiado cerca y enfrente y no sabemos ni qué es lo mismo, ¿no? Que eso es bullying. Esto fue Té de Tila, un espacio para ponerte en paz. Síguenos en Instagram como tdetila.mx y en Facebook como tdetila.mx. Y para más información acerca de cursos y talleres, visita tdetila.com.